Muy buenas tardes. Dar la bienvenida a todo el público, tanto a nivel local de la región San Martín, también de nuestro país, de diferentes puntos que nos están siempre acompañando en las tardes de Derecho y Literatura, como también aquellas personas que están inscritas al taller desde Argentina, Bolivia, México, Colombia y otros países que se han ido inscribiendo a este taller de Derecho y Literatura, en el cual nosotros estamos promoviendo pues esa iniciativa vertiginosa que es entre la literatura como aporte y fundamento hacia el derecho. El día de hoy vamos a hablar de Julio Ramón Ribeiro, que es uno de los escritores, tal vez uno de los mejores cuentistas a partir de los 60 adelante que nos acompañó en la literatura peruana. Y básicamente vamos a hablar de dos cuentos que tienen mucha trascendencia y mucha sensibilidad. El primer cuento, el primer tópico, vamos a hablar sobre Al pie del acantilado. Este es un escrito ambientado más o menos en los años 70 en adelante, es decir, 1970 para adelante, en Barranco. Y el otro cuento que nos va a acompañar el día de hoy, vamos a disertar técnicamente, es Fénix. Respecto al pie del acantilado, la vinculación que nosotros vamos a tener que desarrollar es necesariamente con el derecho de propiedad, con el derecho de posesión, y cómo es que estos dos derechos convergen con algo que en la actualidad tiene mucha vigencia, que viene a ser pues el desalojo. Ya vamos a desarrollar este tópico, y en el tópico de desarrollo del cuento de Fénix nosotros vamos a entender en realidad el contexto en cómo se desarrolla la muerte de un personaje importante en la literatura que Julio Ramón Ribeiro nos ofrece, y básicamente el escenario en el cual uno, analizando este cuento, se queda un poco consternado y a la vez siente de que esta es una categoría de análisis, porque la muerte se desarrolla casi en una causa justificada, y eso sí tiene que ver dentro de las eximentes de responsabilidad penal. Entonces, para el beneficio obviamente de los que están escuchando y de todos ustedes, hoy vamos a hablar de los tópicos, concretamente materia civil en el contexto de desalojo, en el contexto de propiedad, que es un derecho constitucional, y la posesión, que es un derecho obviamente que se ha generado y se ha creado en el tiempo, porque básicamente esa es la explicación de gran parte de los terrenos en Sudamérica. Y por otro contexto vamos a hablar sobre el derecho penal y aquellas causas justificantes por el cual de repente en el futuro este contexto de Fénix podría ayudar, a través de una investigación certera, correcta, podría ayudar incluso, ¿no es cierto?, a generar nuevas teorías en el derecho que coadyuven a esa eximente de responsabilidad, cuando la teoría de la víctima, digamos, o la acción de la víctima generaría que se realice en este contexto. Esto lo vamos también a tener que analizar con un caso de mi maestro Paul Fernández, que siempre nos explicaba el caso de la franela verde. Así es que, nuevamente, bienvenidos, y no nos olvidemos que este evento de Derecho y Literatura, este taller, llega gracias a dos instituciones. La Universidad César Vallejo, quien es el que está sumamente comprometido con el desarrollo académico y el nuevo pensamiento que debe generarse tanto de parte de los docentes e investigadores como de los alumnos y la comunidad jurídica en sí misma para las capacitaciones. Y también estamos hablando del Instituto Iberoamericano Apex Juris, quien está que tiene un vértigo muy interesante en el desarrollo de diferentes postulados de investigación, y que en la actualidad obviamente ha sumado uno de sus principales aportes que se ha desarrollado, que es El costo de la justicia, que es uno de los libros con el cual se ha venido obviamente desarrollando a nivel internacional el conocimiento del aporte de Apex Juris. Y concretamente en la Universidad César Vallejo nosotros tenemos la revista de Derecho, con el cual siempre generamos los aportes. Dicho esto, vamos pues a comenzar y vamos a entender un poco el desarrollo de este primer cuento, que es Al pie del acantilado. Bien, para eso tendríamos que regresar, en todo caso contextualizar, que este cuento de Al pie del acantilado
tiene concretamente tres personajes en el cual se desarrolla. Leandro, quien es un padre, ¿no?, que por cuestiones de la vida, como casi todos, siempre buscamos generar una propiedad o generar una estabilidad. Leandro, un padre soltero que estaba a cargo de dos de sus hijos. Uno de ellos es Pepe y el otro es Toribio. Leandro, en ese proceso ambientado a la época de los 70, donde todavía no existía agua dulce, sino estábamos hablando de la antigua Barranco, en donde los barrancones, incluso surge, ahí hay un poema también de los barrancones de Vallejo, y una canción también, cantada por La Morena de Oro. Bien, Leandro tiene una explicación muy interesante. Dice que para que él pueda ver si se puede o no desarrollar una vivienda, él explica a partir de la higuerilla, porque la higuerilla es una planta salvaje, como lo podemos decir, pero es una planta que crece así nadie lo alimente, que crece así todos nosotros quisiéramos destruirlo. En el Perú eso se conoce como la maleza, esa planta mala, hierba mala, ¿no? Y de ahí incluso hay un dicho, hierba mala nunca muere. Es justamente por la higuerilla que se genera este dicho. Pero para Leandro, el cuento que hoy nos ocupa, Leandro creía que justo donde se desarrolla una higuerilla es porque ahí también el ser humano puede desarrollarse como tal. Y entonces en esa búsqueda de poder vivir por los acantilados de Barranco, en ese entonces, él ve un lugar espacioso para poder desarrollarse. E inicia el sueño que casi todas las personas hacemos, siempre hay que tener una propiedad. E inicia el sueño con sus hijos, la construcción, y esto en verdad, este cuento es muy hermoso porque el desarrollo de la temática no solamente es la construcción, sino por ejemplo quiénes son los personajes que poco a poco van llegando. Personajes en realidad que a mí me ha generado mucha alegría, porque él encuentra a una persona, entre paréntesis, a un vagabundo que llega pero que tenía absolutamente todas las herramientas. Este personaje solamente quería que le den alimentos, que él pueda vivir y un lugar donde vivir. Y este es el que le ayuda básicamente a Leandro a poder construir obviamente parte de su casa. Pero como todos entendemos, la construcción de la casa viene también de la mano de una de las cosas más importantes para el ser humano, que es el trabajo. Y entonces ellos descubren que en este espacio, en este acantilado, no solamente pudieron haber construido su casa, sino también empiezan a notarse que llegaban ciertos turistas, pero por encontrar, digamos, con algunos desperdicios o contaminada esa parte del mar, se iban a otras playas. Entonces, ¿qué deciden ellos? Es limpiar las playas para convertirlo en un lugar turístico y generar ingresos. Y así se van desarrollando, poco a poco van creciendo, poco a poco ellos van identificando cuáles serían los problemas a solucionar y darle mejor servicio a las personas. Con el tiempo las personas en realidad no solamente fue uno, sino empiezan a llegar varias personas y empiezan a construir su vivienda al lado de la casa de Leandro. Entonces, en ese escenario ya desarrollado casi como una pequeña sociedad o un pequeño centro poblado, en ese acantilado, es que ellos empiezan a ver que otras cosas más construyen diferentes situaciones para sobrevivir. Y en el tiempo, este acantilado llega a hacerse muy conocido, por eso pongo atención y digo, recuerden muy bien lo que hoy es Agua Dulce. Agua Dulce ya es un escenario, digamos, turístico, playero, en Lima, donde las personas pueden ir y veranear, ¿no?, sus fines de semana. Eso es más o menos el ejemplo que se podría dar con este caso de Leandro y lo que era en su momento Barranco, que siempre ha sido, digamos, una zona, hoy o en su tiempo fue una zona muy pituca. Ahí en Barranco también se escribe una de las historias más bonitas, que es el tartamudo, el Balo. El Sánchez León también escribe una de las historias más interesantes, que es el tartamudo. Y también su imaginario de desarrollo lo hace también en Barranco. Interesante por la comparación, por Ancón y por todos los lugares que la Lima, digamos, de los 70 nos entrega a nosotros, ¿no? Entonces, este escenario como tal genera también dos situaciones que, digamos, la sociedad en el contexto lo hace. Esto es, por ejemplo, la necesidad de vivir, la necesidad de tener una propiedad, genera que muchas de las personas en el proceso puedan generar invasiones. Es más, gran parte de la explicación de cómo se desarrolla nuestra sociedad en su mayoría es por invasión.
Y a partir de ello, con el tiempo, obviamente el derecho ha regulado ciertas características y ha regulado ciertas conductas. Por ejemplo, una persona que pueda invadir de buena fe 5 años y ya este puede ser titular. Y de mala fe 10 años, y esto por prescripción adquisitiva de dominio, mala fe, tendría, ¿no es cierto?, también el derecho de ser el titular. Entonces, con esto nosotros ya tenemos dos tópicos interesantes que convergen en esta historia de Julio Ramón Ribeiro. Pero también es importante advertir que si nosotros, por ejemplo, nos salimos del contexto del análisis propiamente del derecho, nos vamos a quedar muy lacrimógenos, muy llorosos con la muerte del hijo mayor, en este caso de Leandro, que es Pepe, a la muerte de Pepe. Entonces es importante que lean este cuento porque Pepe muere el día del pescador, y recordemos que en el Perú el día del pescador sí lo celebramos, más conocido como San Pedro y San Pablo, y en esas fechas es justamente que muere Pepe porque se embriaga y en el mar obviamente se pierde. Otra de las cosas es, por ejemplo, un personaje interesante que aparece en esta obra es el abogado, quien cuando la municipalidad se percata de que este lugar, que no era nada turístico, se convierte en un lugar turístico, entonces la municipalidad de Barranco decide enviarles una carta para decirle que ellos van a ser desalojados. Entonces, en ese escenario de que los van a ser desalojados, aparece el abogado. Miren que siempre la vinculación, aparte de que Julio Ramón Ribeiro ha estudiado Derecho, ha sido abogado, la vinculación siempre lo ha tenido de manera muy interesante con los personajes, pero obviamente este abogado que aparece en este cuento es un personaje muy malévolo porque hace casi lo mismo que hacen muchos abogados, no todos, pero muchos abogados, que le promete a Leandro y a toda la comunidad que él va a interceder por ellos y va a lograr finalmente la prescripción, y finalmente que Leandro y toda la sociedad, la comunidad que vivía en este acantilado pueda finalmente obtener la titularidad de sus predios. Y la municipalidad les estaba invitando a que estos puedan, ¿no es cierto?, en el tiempo, puedan reubicar, le ofrece la reubicación. El problema es que entre la municipalidad, que le ofrece una reubicación para que estos vayan a otro lugar, y el abogado que les había prometido que él iba a luchar por sus derechos y que finalmente iba a prescribir a favor de ellos, se dan con la sorpresa de que el abogado no había hecho nada, que solamente había prometido, pero que no había en el fondo realizado ninguna actividad procesal para que se pueda dar el derecho de ellos. Por lo tanto, la municipalidad, después de haberlo notificado, cumple con las formalidades y hace el desalojo. Ahí, por ejemplo, es una de las figuras interesantes del desalojo, pero me quedo con la forma tan hermosa y tan afectiva de Leandro, porque Leandro siempre esperaba a su hijo Toribio que regrese. Resulta que a la muerte de Pepe, Toribio se desanima y dice: no, yo no voy a vivir acá toda la vida, papá, yo me voy a Lima a conseguir un mejor futuro. Y Toribio nunca consigue ese mejor futuro, al contrario, cuando ya regresa, él, cansado de buscar un mejor futuro, es decir, un trabajo, regresa, y cuando él regresa se entera pues que están en pleno desalojo de la casa, ¿no?, de Leandro. Pero Leandro, conjuntamente con este vagabundo que había llegado y le había ayudado a hacer casi todas las cosas de construcción de la casa, deciden hacer el cuarto más hermoso para su hijo. Y Leandro decía a todos, muchos de la comunidad que estaban cerca de Leandro ya se habían aceptado el tema de la reubicación. Leandro no había aceptado, porque Leandro tenía la esperanza de que al regreso de su hijo tenía que ver el cuarto que su papá le había hecho a su hijo. Ese contexto en verdad es un contexto muy sentimental. Creo yo que humaniza más el cuento, y en ese preciso instante tal vez uno se puede dar cuenta del valor y de la inmensidad que puede significar el amor de los padres hacia sus hijos, al margen del comportamiento que nosotros tengamos. Entiendo que eso no es derecho, pero es importante que entendamos que los abogados no solamente miramos al mundo a partir de la ley, sino también miramos al mundo a partir del corazón. Entonces, esas cosas deben ser de mucha importancia para ustedes en el momento de hacer los análisis y los casos jurídicos que nos toque. Cuando nos toca un desalojo, siempre sería bueno que miremos desde las dos perspectivas, desde la defensa concretamente hacia tu patrocinado y desde la perspectiva de por qué se genera el desalojo y qué es lo que nosotros finalmente queremos ser reivindicado, que se nos devuelva o que sea vulnerado como derecho.
Interesantísimo. En realidad, este cuento de Al pie del acantilado ha sido utilizado ya desde el análisis, ¿no es cierto?, como una categoría de análisis, concretamente hacia la posesión y propiedad, pero también para algunos creen que este es un cuento que se trata sobre un desalojo. Quiera sí o no, finalmente las tres categorías que nosotros estamos tocando son categorías ya repetidas casi en todos los cuentos y casi en todas las películas. Decía el maestro Rafael Aldave que existen casi tres cosas que siempre van a pasar en un cuento, en una lectura, o en una película, o en algo cultural. Siempre tiene como eje transversal el conflicto. En este caso el conflicto entre Leandro, sus hijos, sus amigos y la Municipalidad de Barranco. El otro tema es la propiedad. Y la propiedad porque en realidad en Latinoamérica nosotros tenemos un derecho declarativo, no constitutivo como lo es en Estados Unidos. Por lo tanto, para ser titulares de un predio significa que tenemos que inscribirlo para ser titulares, al margen de que tú lleves tantos años como dueño de ese predio. Y el otro tema interesante es discutir la posesión, porque en realidad uno cuando se introduce a esta lectura, en realidad tienes la sensación de que acá hay un acto de injusticia, pero que jurídicamente no tiene una respuesta en justicia. Entonces, ese también, por ejemplo, el libro nos alcanza a hacer un análisis de estas dos categorías. Una cosa es la justicia como deber ser y otra cosa es la justicia en el ordenamiento legal. Interesante porque estas serán pues las explicaciones en los tópicos de discusiones que nosotros en el tiempo vamos a tener que desarrollar. Esto a su vez trae consigo el otro tema que tiene que ver con la posesión. Cuán importante termina siendo la posesión. Ya la jurisprudencia se ha pronunciado respecto a esto y ha puesto obviamente algunos tópicos en el Código Civil para las discusiones, concretamente el ocupante precario, que es una de las categorías, y recuerdo mucho en esto al doctor Miguel Ángel Ávila Zabaleta, amigo mío, quien realizó una tesis interpretativa desde el neoconstitucionalismo a partir del ocupante precario. Me hubiese interesado saber cómo hubiese desarrollado, por ejemplo, si la casuística hubiese sido este libro, este cuento. Cómo nosotros podríamos desarrollar a través del neoconstitucionalismo una nueva interpretación a la luz de que ya existe un pleno interpretativo para ver si la constitucionalidad de nuestros derechos son tan fundamentales, ¿cierto?, como la justicia que nosotros buscamos. Interesante. No quisiera en todo caso terminar este primer tópico de Al pie del acantilado sin antes mencionar la magia poética que Julio Ramón Ribeiro nos da en este libro, en el compendio de La palabra del mudo, que dice así: nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte alrededor de los muladares. Ella no pide favor a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le da tregua al sol ni la sal de los vientos del mar, la pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo, propagándose, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como la higuerilla, nosotros, la gente del pueblo. Allí donde el hombre de la costa encuentra una higuerilla, allí hace una casa porque sabe que allí podrá también él vivir. Enorme, enorme en verdad el aporte que hace Ribeiro, porque nos hace comparación con lo que iniciaba diciéndole esta maleza, y decía que los seres humanos somos como la higuerilla, porque nosotros hacemos muchísimas cosas para finalmente generar cambios en este país. Y eso, pues, en este primer tópico quisiera invitarles a ustedes a esa reflexión. O sea, ¿para qué nosotros generamos un taller de Derecho y Literatura? ¿Para tenerlo como una parte romántica? ¿Para hablar como una parte semántica? ¿O para finalmente hablar que este tipo de categorías ayudan al análisis propiamente de la categoría jurídica? Recuerden que nosotros, cuando hablamos de fuentes del derecho, tenemos 4 fuentes del derecho: 2 fuentes directas y 2 fuentes materiales o indirectas. Las fuentes directas son las que emanan de la propia
ley, se podría decir, por la nomenclatura. Por lo tanto, tenemos a la ley, entre paréntesis, la ley como tal, que está obviamente en ello, encontramos a la misma Constitución, que es obviamente la ley de leyes, y en ello también vamos a tener a las jurisprudencias vinculantes, que obviamente generan obligatoriedad para la aplicación por parte de los magistrados, para la interpretación objetiva por parte del Ministerio Público si corresponde, y para la interpretación para, en este caso, los abogados y los estudiosos del derecho. Y dice también que las otras dos fuentes son las fuentes materiales, y esto sería pues la doctrina, y esto que nosotros estamos hablando podría en el futuro constituir doctrina, porque no nos olvidemos del enorme aporte que se genera. Por ejemplo, el libro Apex Juris nos dice el costo de la justicia. Esto es doctrina, porque acá se analiza la justicia desde diferentes ópticas, y eso es lo que nosotros queremos hacer con el cuento de Al pie del acantilado, que sirva como un fundamento de doctrina en el momento que se tenga que analizar los contextos legales, que no solamente sea una parte romántica. Y otro de los libros que es de mucha importancia, y agradezco mucho de paso al doctor, que es el que me lo brinda su libro, es el doctor Guillermo Bendezuneira. Él habla sobre un libro sumamente importante que es El derecho y la justicia en la Sagrada Biblia. Esto es doctrina. ¿Por qué? Porque se hace un análisis pormenorizado a la Biblia, y en ello él encuentra situaciones jurídicas que se pueden ir desarrollando. Como también, por ejemplo, para terminar, solo para entender que la doctrina sí tiene un fundamento por el cual nosotros aperturamos Derecho y Literatura, es este libro de Lino Arazamendi, quien escribe sobre Galileo Galilei. La gente que pueda leer dirá, pues bueno, Galileo Galilei no tiene nada que ver con el contexto, no nos apoya de nada. Al contrario, Galileo Galilei es analizado desde el derecho penal y el derecho inquisitivo. Interesante. Entonces, les propongo siempre a los que nos están escuchando de diferentes partes de Latinoamérica, que nosotros proponemos la cátedra a partir de que sirva como unidad de análisis a la realidad y pueda generar una mejor justicia a partir de una fuente del derecho que es la doctrina como esencia. El otro punto, como ustedes entenderán, la vamos a explicar ahora porque habla de una tradición que tiene que ver con el derecho constitucionario, o lo que nosotros conocemos el derecho pues reconocido a partir de la costumbre. Interesante porque esas son las propuestas con las cuales nosotros analizamos técnicamente este libro y queremos obviamente debatirlo y desarrollarlo. De ello nosotros podemos, este cuento podemos aplicarlo, por ejemplo, en el caso del Fundo Kendo, que ha sido uno de los más importantes. En este caso podemos aplicarlo también en diferentes procesos de naturaleza de propiedad, en diferentes procesos de desalojo, y deberíamos aplicarlo para simplemente tener un mejor conocimiento en diferentes procesos de posesión, tercería de propiedad, mejor derecho de propiedad, entre otros procesos que coadyuvan y sirven, como el caso de prescripción adquisitiva de dominio o la inscripción primera de dominio, o entre otros derechos que obviamente convergen aquí. Desalojo, la nueva ley que se ha establecido por desalojo, es lo que nosotros llamamos el desalojo express, y esto podría ser analizado de manera muy sutil desde esta perspectiva. Pero me quedo con Ribeiro, la magia que Ribeiro ha tenido en su momento de poder desarrollar a favor de nosotros este cuento. Bien, terminamos así, ¿no? El contexto de análisis de Al pie del acantilado, y los que no lo han leído siempre digo léanlo con detenimiento, ámenlo con pasión, quieran y dejen una lágrima siempre puesto en estas hojas, que es tal vez lo mejor que nos puede pasar en la vida. Ya decía el gran Mario Vargas Llosa, decía cuando le hacen una pregunta, ¿qué opina de los libros por internet? Que es válido que todos nosotros hoy estamos más conectados a ello. Mario Vargas Llosa decía que en una carta de amor tú no puedes encontrar, una carta de amor por internet, tú no vas a encontrar nunca la huella de una lágrima al momento que lee la carta. Son efectos totalmente distintos. Así que siempre se les invita a las personas a escribir. El papel en blanco siempre es una buena herramienta para poder desarrollarnos como personas. La lectura es una esencia para mí de mucha importancia, porque eso nos ayuda a tener una mejor argumentación, pero sobre todo un mejor conocimiento
sobre lo que vamos a discutir. Dicho esto, pasamos al segundo cuento, que es el cuento de Fénix, que tal vez es un cuento un poco más crudo y más enmarcado en una situación de materia penal. Porque en el desarrollo de Fénix es un exboxeador que ha sido campeón innumerables veces en el Perú, pero por el tiempo a él se le detecta que tiene una enfermedad que actualmente ya es muy común que le dé a las personas, diabetes. Fénix tenía diabetes y por lo tanto Fénix en el tiempo, cuando ya se va a hacerse tratar, él se da cuenta de que teniendo diabetes ya es proclive cualquier momento a que una enfermedad pequeña podría tener las defensas bajas, podría pues acabar con la vida de Fénix. Fénix se deprime, deja de ser el gran boxeador enorme, campeón de campeones, para simplemente pasar a un tipo delgado, pequeño y casi sin músculos. Y entonces en esa parte final de su vida llega a su vida de Fénix, llega una persona que decía ser dueño de un circo y le dice a Fénix que él debería ser el personaje principal de su circo. Lo presenta como el gran boxeador, se da una pelea y por lo tanto a partir de eso Fénix pues tendría nuevamente una posibilidad de vivir económicamente. Fénix acepta y en las giras, porque el libro es contado en primera persona, pero el libro me hace recordar mucho, me hace recordar mucho a Rayuelas de Cortázar. Recordarán ustedes, a los que han leído, a los que no lo han leído, léanlo por favor. Rayuelas es tan hermoso que usted lo puede leer de cualquier hoja, y de cualquier hoja usted entenderá la historia. Pero Fénix es escrito en primera persona y te escribe a partir del personaje, entonces tú en cada estrofa encuentras el pensamiento de un personaje y finalmente llegas con Fénix. Fénix, ya trabajando en este circo, siempre era maltratado por el empleador. El empleador, digamos, le daba con látigo. En ese entonces él habla de una época de los 60 o antes, cuando nosotros en esos tiempos teníamos a los soldados en gran parte de Bagua, Jaén, Tumbes, Maynas, por el tema del conflicto armado que teníamos concretamente con el país hermano de Ecuador. Entonces Fénix, en una de las presentaciones, que es lo que desarrolla el tópico, resulta que el oso que ellos habían tenido, que era la presentación estelar del circo, el oso había escapado, se había fugado, pero era la presentación estelar y esa era justamente para los soldados del ejército de Bongará, más conocido como el ejército de Hassan. Y me recuerdo mucho porque también he vivido por Pedro Ruiz, que es justamente donde se ha desarrollado este cuento. Pedro Ruiz, que ya obviamente tiene uno de los ejércitos más grandes en todo el Perú. En esto se había dado se desarrolla el cuento en esa carpa, donde Fénix era el boxeador. Entonces, al haberse escapado el oso, decide el dueño del circo que Fénix debe vestirse como oso, es decir, se va a poner en el traje del oso. Y en ese momento que él se pone en el traje del oso, tenía que salir pues y iba a luchar supuestamente con el domador, en este caso el dueño del circo. Pero el dueño del circo era un tipo muy malo, en verdad, que maltrataba no solamente a Fénix, sino maltrataba a los enanos, maltrataba a los magos, maltrataba a los payasos, o sea, era un tipo muy dictador. Su contexto de él era que maltrataba tanto, entonces que la gente no lo quería, pero tenían que vivir porque había una necesidad de comer. Me hace recordar al oso de Daniel F., que es uno de las canciones más hermosas que he escuchado. Bien, continúo con la narración para entender. Entonces Fénix se viste como oso y sale pues al ruedo, ¿no? A pelear supuestamente como oso contra el empleador. El empleador le empieza a dar latigazos, latigazo 1, latigazo 2, le empieza a pegar en este caso los soldados eran felices al ver obviamente que el domador pues ganaba la pelea al oso, ¿no? En esa parte bien interesante es que Ribeiro nos cuenta que tanto ha sido el golpe que el oso, que era Fénix, el exboxeador, por 1 minuto, por 2 minutos siente rabia, siente ira, y entonces va contra el empleador, va con el domador. Se va, y ustedes habrán escuchado, seguramente a los que están en el Perú y los que no también,
el abrazo del oso. Fénix va y el domador no sabe qué hacer, pero sabía que era Fénix. Fénix va y le da un abrazo. Y le da un abrazo tan fuerte al dueño del circo que hacía el papel de domador, que cae al piso. Cuando se percatan, en realidad Fénix se percata de que la había abrazado tan fuerte que la había asfixiado. Producto de la asfixión, muere y cae al piso. Entonces Fénix, al ver esta situación, sale corriendo en el personaje del oso y se pierde pues por la selva, ¿no? de Amazonas, ¿no? Entonces vienen los demás trabajadores y hay una escena bien interesante que a mí me genera obviamente un análisis importante, porque cuando llegan los trabajadores, sobre todo los enanos, dice un enano va, ve el cuerpo tendido, pone su oído en el corazón de y al saber que ya no late, se baja el cierre y orina en el rostro del empleador. El cuento sigue, el tema es que le llegan a buscar a Fénix y nunca lo encuentran. Pero yo me quedo en esa escena. Primera escena, el empleador, un tipo abusivo, y acá vamos a hablar de políticas criminales. Segunda escena, el empleador ya no solamente había extralimitado porque sabía que no era el oso, sabía que era Fénix y aún así le pegaba, y le pegaba más duro cada vez. Tercera escena, Fénix pierde el estado racional y va contra ese estado, es decir, él va en un estado irracional. No nos olvidemos de la sentencia de Juliana Yamoja, que es ahí donde se ha desarrollado obviamente el estado irracional y sobre todo hace un acápite de la debida motivación. Cuarto acto, que es de mucha importancia, es que los empleados, en este caso los enanos, llegan, ponen el oído al corazón, ven que sienten que ya no late, bajan su cierre y le orinan. Cuánta crudeza y cuánta verdad ha desarrollado Ribeiro en este tópico para hacernos entender una de las cosas más mágicas del derecho penal. En el derecho penal nosotros vamos a encontrar las causas justificantes y las causas exculpantes. Dentro de eso nosotros encontramos, por ejemplo, la condición culturalmente, es decir, la cultura como una excepción. Decía que de repente por cuestiones de cultura uno podría hacer excepciones y por lo tanto el derecho penal no podría ser aplicado cuando la cultura lo ha reconocido como una tradición. Un caso en concreto justo se dio en la ciudad de Trujillo, del pueblo de San Luis, un pueblito, una sierra liberteña, San Luis. Bajan la pareja y una pareja, pero la mujer está embarazada. Cuando esta es internada, el médico le pregunta ¿cuántos años tiene usted? Y la señora, la embarazada, le dice yo tengo 11 años. Entonces el médico, al ver esa situación, se aterra y dice esto es violación. Y le pregunta ¿cuántos años tiene su esposo? El padre de su hija, 30 años. Por lo tanto, fue un escándalo. Eso estamos hablando del 2012 más o menos aproximadamente. En Trujillo se dio un escándalo en el hospital regional. Y decían pues que este señor era un violador. La sociedad, como siempre, se alarma. Y entonces da el grito al cielo, maldita sea, ¿cómo es posible? Lo han violado a una niña de 11 años. El punto es que es denunciado este señor. Y al ser denunciado, obviamente, porque la ley es clara en el Perú, menor de 14 años, indemnidad sexual, digas lo que digas, es violación. Mayor de 14 años, existe la libertad sexual. Si dice la niña que esta es mi pareja, por la adolescente, si es mi pareja, no hay delito. Entendemos así al Código Penal como tal. Pero ser de 14 hacia abajo es indemnidad sexual, por lo tanto eso está protegido y ahí no me importa si fueron pareja o no. Bajo esa lógica, el médico actuó bajo responsabilidad funcional y por lo tanto hizo la denuncia, la prensa cayó, el escándalo se hizo. Pero resulta que ahí justamente se aplica una de las causales interesantes, que es obviamente la condición culturalmente donde se desarrolla obviamente el hecho. Resulta que en este pueblo de San Luis la tradición es hasta los 11 años las mujeres ya deben tener su pareja. Si hasta los 11 años ellos no terminan casándose, ¿eso qué pasaría? Pasaría obviamente a ser la eterna soltera de ese pueblito. Entonces ahí sí estaba permitido casarse hasta, o en todo caso tener pareja hasta los 11 años. Y ahí viene una situación, porque cuando los padres, vieron también los padres decían que eso es normal en su pueblo.
que en su pueblo hasta los 11 años sí pueden tener parejas y que no había ningún problema, que los padres aprueban esa relación y por lo tanto no se habría cometido delito. Fue de mucha ayuda esta jurisprudencia que se desarrolló en Trujillo, esta casuística, perdón, porque también coadyuva a uno de los ejemplos más interesantes, que es obviamente la condición cultural, cómo se cometen obviamente estos hechos. Se cometen obviamente porque culturalmente ellos no lo creen delito, sino creen que es una tradición, y cuando es una tradición, entonces obviamente es justificado. Ahora, les preguntaría a ustedes, en realidad, que están obviamente detrás sus monitores y sus celulares, y preguntarle si en realidad ustedes creen que este hecho de Fénix, la forma en cómo mata al empleador, podría finalmente catapultar a ser una de las causales también justificantes. El maestro Paul Fernández Bernabé, el director de la Sociedad de Derecho Penal y Criminología de Apex Jury, él siempre nos contaba una de las anécdotas más interesantes. Bueno, a mí me decía, Suma, tienes que leer el caso de la franela verde. Y en el caso de la franela verde, coadyuvando obviamente a Fénix, que es el cuento más importante, en el caso de la franela verde, nosotros encontramos un caso muy típico de un joven provinciano que va a la capital a trabajar, que encuentra el trabajo en la casa de un diputado muy importante, y que el diputado tenía como hija a una joven. Esta joven lo discriminaba al provinciano, a este joven, ¿no? O sea, su hija le discriminaba pues al joven que había ido a buscar trabajo. Y en ese proceso casi todos los días era serrano, los insultos ya comunes, estamos hablando de la época de los 70, 80, por ahí. Insultos van, insultos vienen, él barría y la chica nuevamente lo ensuciaba, le decía, Serrano, ven acá, barre nuevamente, el Serrano no ha hecho, y siempre de manera discriminadora y déspota. Hasta que un día el padre sale, la chica siempre lo insultaba, pero el joven estaba enamorado de la chica. Él vivía enamorado porque la chica era muy hermosa para su época. Entonces, en una de esas, ella decide ir a bañarse, mete al jacuzzi y le llaman, Serrano, ven, jabóname la espalda. Y ella estaba desnuda. Entonces él, al verlo así, empieza a temblar, porque aparte que le gustaba, empieza a temblar y se da una escena, tal vez una de las más macabras para la sociedad de ese entonces, pero muy interesante para el desarrollo jurisprudencial. Porque en ese escenario que él va, la chica le empieza a insultar, la moja a él y le empieza un poco a irritar. Igual que el caso de Fénix, él un poco pierde la razonabilidad por el insulto que le daba y por el amor que tenía, es un grado de confusión. Y en uno de esos temas, él, no sé si con intención o no, porque eso ya es parte de la doctrina, de lo que nos cuenta, ¿no es cierto?, la mata. La mata, es decir, la da el abrazo del oso, lo abraza tan fuerte que la asfixia, pero la asfixia con la franela. Por eso se llama el caso de la franela verde. En un momento él estaba tan desesperado, tan enojado, tan irritable, tan fuera de control, que agarra, ¿no es cierto?, la quiere besar a ella, y en ese querer besarle, la chica empieza a gritar, y para que no grite, él le pone la franela, y como la franela lo había puesto tan cerca, cuando ella empieza a gritar se empieza a asfixiar, y él no se había dado cuenta porque estaba en un estado irracional, muere la chica. Pero el caso no queda ahí, porque la chica muere y él, al tenerlo, digamos, a alguien que tanto amaba y al haberlo odiado a la misma vez por el contexto de cómo le trataba, sin embargo, teniéndola a una chica muy guapa, muy bella, decide tener intimidad, es decir, la viola. Ese es el caso de la franela verde, un caso que en su momento era el caso más emblemático de este país. Hablamos más o menos de la época de los 60, 70. Y nadie quería defenderlo, todo el mundo decía que era el maldito de la franela verde, el maldito que había ocasionado la muerte más terrorífica de todos los tiempos en el Perú. Pero resulta, producto de ello, es que justo entra un abogado muy conocido para los tiempos de ese entonces, que decide asumir el caso del chico, y como consecuencia de ello, consigue que no sea condenado, porque hace una explicación a partir de la teoría de la victimología, y a partir obviamente de cuánto la víctima contribuyó a la realización del hecho. Y también es importante desarrollar sobre esta situación un caso emblemático para concluir y ahí un poco concatenar estas ideas.
El caso del monstruo de los cerros. El monstruo de los cerros es monstruo porque finalmente termina matando al hijo de un funcionario importante en el Perú. Porque cuando le preguntan a cuántas personas había matado, le dicen como a 9 niños. Tienen que buscar, porque el monstruo de los cerros es una de las cosas más importantes que se da en su momento en los 90 en el Perú. Pero pareciera ser que en el Perú la muerte no interesa, sino a quién mataron. Como si ser pobre, por ejemplo, no es digno para hablar de la muerte de las personas. Felizmente en la actualidad ya ha cambiado esa perspectiva, ¿no? Y se desarrolla desde otro tópico. Sin embargo, en su momento la muerte, en los 80, 70 y 90 todavía representaba, digamos, si muere una persona importante, entonces será noticia. Si no muere una persona importante, entonces esta no es noticia. Les digo esto porque el tópico es en verdad muy complejo para tocarlo en el Perú, de cómo la sociedad interpreta sus muertos, ¿no? Para algunos los muertos simplemente son parte de estadísticas y para otros los muertos son tal vez lo más importante porque representan para el morbo de la sociedad un acto de expectativa interesante, ¿no? Es como lo vende la prensa. Bueno, este es el tópico que mi persona quería compartir con ustedes, oyentes, amigos que obviamente están conectados y que nos da una gran reflexión. Y yo siempre he creído que este cuento del Fénix debería ser tratado por el derecho penal. Recuerdo mucho, tuve en un tiempo acá en Tarapoto una alumna que estaba haciendo sobre la neurociencia como causal de justificación en su momento. Pero bueno, estuvo haciendo una tesis, en ese entonces la universidad todavía tenía otro tipo de políticas y no logró desarrollarlo. Hoy podría, por ejemplo, saber que este tipo de investigación, a partir de la literatura como aporte al derecho o a las instituciones jurídicas, pues nos daría un mejor razonamiento, nos daría una mejor posibilidad. Por ejemplo, eso quería mostrarles un momento, mi maestro, el doctor Milton César Velasco Lévano, escribe una de las cosas más interesantes en editorial de la Universidad Nacional de Trujillo, conjuntamente con la Universidad Nacional de San Marcos, publican el libro Ya va a venir el día, ponte el alma, el humanismo jurídico, político y paradigma de la justicia, en la obra de César Vallejo. No es solo un capricho o no es solo un acto, digamos, sensible y de características de importancia para uno hablar de derecho y literatura. En realidad el derecho y literatura ya es una fuente que es parte, obviamente, de la doctrina y es una fuente explicativa sobre los contextos reales, pero no para explicarlo solamente, insisto, desde el código, no solamente para explicarlo desde lo que nuestros maestros dicen en la universidad, sino que tenemos que explicar a partir, ¿no es cierto?, de algunos libros que considero yo han sido de trascendencia para el desarrollo de categorías jurídicas. Ya que el maestro Aldave en su momento nos hablaba y nos narraba pues de algunos libros que han contribuido, por ejemplo, al derecho laboral, y en esto están las encíclicas, pero también algunos que han leído muy bien a Víctor Hugo encontrarán obviamente una respuesta de mucha importancia hacia el derecho laboral a través de sus libros. Encontraremos, por ejemplo, mi maestro siempre decía, a Frank Kafka a través obviamente del Proceso, y entenderemos obviamente el aporte a las instituciones procesales, sobre todo a uno de los principios elementales que hoy nosotros garantizamos y que esto es lo que defendemos, los abogados que estamos en la defensa, que es el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto obviamente institucional al debido proceso. Y esto, Frank Kafka obviamente nos ha dado luces. Regresando a la categoría que yo quiero que sea la trascendencia del análisis, Fénix. Fénix es un cuento pequeño, pero es un cuento que en verdad nos genera esa motivación de investigación a partir de aquellas causales que podrían en su momento o justificar o disminuir, justificar la pena o disminuir la pena, en realidad, justificar los actos. Recordemos que el derecho penal obviamente ha tenido un contexto evolutivo, porque en un momento el derecho penal ha sido causalista. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el derecho penal decía, oye, el que fabricó el cuchillo es responsable, el que dio los insumos para la fabricación del cuchillo es responsable, el que le vendió el cuchillo al señor para que mate a la otra persona también es responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se volvió finalista y dijo, no, lo que importa es la finalidad. Y ahí introdujo una naturaleza muy interesante que era el tema del dolo como discusión.
pero por la finalidad, en su momento en Alemania se empezaron a dar cuenta de que casi todos estaban siendo excluidos, porque la finalidad es una de las cosas más difíciles, es decir, la parte dolosa, más difícil de poder encontrar explicación. Luego ellos decidieron decir, bueno, ya no somos causalistas, no somos finalistas, esto es una forma sencilla de estar simplificando las escuelas penales, y se convirtió obviamente en lo que nosotros conocemos como la imputación objetiva, es decir, en su momento la funcional, y ahí se estableció cuál es el rol en realidad de las personas para la contribución o no, ¿no es cierto?, de la acción del delito. Y por lo tanto plantean una categoría sumamente importante que hasta el día de hoy es discutible, que es el tema de la imputación objetiva y el ámbito de su esfera, hasta dónde va, ¿no es cierto?, su responsabilidad. Y de ello obviamente ya los maestros han hablado de manera muy abundante, ¿no? Caro Coria creo que es el más representativo respecto a aquellos casos emblemáticos que nos cuentan de imputación objetiva, entre muchísimos autores que obviamente han desarrollado, los dos alemanes, estamos hablando de Günter Jakob y Klaus Rosin, con las diferentes teorías exculpantes o no que se han desarrollado. Luego obviamente pasamos al tema del sistema normativista. Ahora dicen lo que está en la norma es lo que simplemente se debe desarrollar, pero ahí viene una situación muy interesante, porque del tema normativista dicen no basta con solamente cuál era el rol, sino saber si esa conducta se encuentra tipificada o no está tipificada. Y viene la teoría obviamente normativa, que no es solamente la ley, sino aquellos derechos administrativos que pudieron coadyuvar, ¿no es cierto?, a la responsabilidad de la persona. Y es complicado porque hoy tenemos prisiones preventivas que se dan en nuestro país y que ninguna de las teorías lo utilizan. Yo creo que incluso las prisiones preventivas han terminado siendo más teorías causalistas en su mayoría que teorías obviamente encuadradas en el positivismo reglamentista, ¿no?, que nosotros esperamos. No es una causa de apoyo, pero es una causa también probable de que nosotros en el tiempo debemos mejorar. Entonces, este libro o este cuento de Fénix a mí me gustaría desarrollarlo y en el futuro poder desarrollar con ustedes algunos tópicos interesantes, procesales, como también de teorías, ¿no es cierto?, que podrían responder. En Colombia ya se habla de una nueva postura interpretativa en el momento de resolver los casos, para los jueces sobre todo, las famosas sentencias estructuradas. Las sentencias hoy por hoy en Colombia, por ejemplo, una sentencia que vulnere un derecho fundamental no podría ser una sentencia. Entonces, las famosas sentencias estructuradas que contienen la defensa irrestricta de los derechos fundamentales por encima de la que la sociedad diga. Los derechos fundamentales están por encima de esa categoría, y es una categoría en realidad que ya viene desde un tiempo atrás auspiciado por el neoconstitucionalismo, que es obviamente una razón suficiente por la cual nosotros finalmente seguimos creyendo en que las teorías van a tener que generar evoluciones y van a tener que generar mejor derecho en el Perú. Dicho esto, amigos, con todos ustedes era lo que hoy nos corresponde colaborar y coadyuvar a poder desarrollar este tópico de derecho y literatura, en el cual mi persona pues es el director, en este caso del taller de Derecho y Literatura, y también estamos contribuyendo de esta perspectiva al análisis, siempre abierto a las sugerencias, siempre abierto a las críticas, pero sobre todo nos gustaría obviamente construir un mejor derecho. Ya nosotros estamos haciendo una investigación, quien le habla ha hecho en su momento ya una investigación sobre la encíclica Rerum Novarum, vinculándolo directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 22 y 23, y en este momento estoy haciendo también una investigación sobre el proceso de Sócrates como argumento a la teoría de la argumentación en juicio oral. Eso, digamos, son algunas cosas que nosotros estamos vinculándolo a partir de la justicia socrática, en el caso concreto platónica, que es quien escribe, y obviamente los aportes que estos han tenido al principio de oralidad y básicamente a las técnicas, ¿no?, del proceso. Así es que invitarles a que sigan siempre con nosotros. Seguramente la próxima semana nos está acompañando ya también el maestro Carlos Ramos Núñez, directamente para dictar el taller o la clase final con el cual nosotros vamos a despedir este taller. Agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que se han tomado y sobre todo a cada uno de ustedes por creer y mantener la fe que la literatura también es una explicación para el derecho. Sin nada más que decirle, agradecerles a todos ustedes y quedo listo para las preguntas que puedan generarse para poder responderle cuando corresponda. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.